Estimados estudiantes y gente con ganas de aprender, soy el Dr. Jaime Padilla y esto es Anato Plus Clínica. En el día de hoy vamos a abordar las generalidades de la anatomía humana. Los objetivos de esta presentación son reconocer elementos de geometría básica y planimetría esenciales para el estudio anatómico, definir posición anatómica y conocer términos anatómicos básicos de relación y movimiento. La anatomía es una disciplina de las ciencias básicas de la formación de las carreras del área de salud y de antropología que se dedica al estudio de la forma y composición del cuerpo humano. Es por esto que acuña el nombre de anatomía humana. Esta disciplina tiene más de una arista, pudiendo encontrarse una anatomía netamente descriptiva del cuerpo humano, otra anatomía que estudie la composición del desarrollo del cuerpo humano desde la fecundación hasta el nacimiento, la anatomía topográfica, que es el estudio de la anatomía en cuanto a regiones corporales, una anatomía comparada entre diferentes seres vivos, otro tipo de anatomía desde el punto de vista antropológica, como también tenemos una anatomía patológica que refiere el estudio en estado enfermo de diferentes órganos y tejidos, y por último una disciplina muy antigua de la anatomía que se conoce como la anatomía artística, que es la representación a través de dibujos y de otras expresiones del cuerpo humano. El cuerpo humano se puede estudiar mediante diferentes aristas, relacionándolo a través de verlo en un plano o también verlo ya también en un cuerpo, es decir, estudiando al cuerpo humano en más de un plano. Ahora, para que podamos entender bien la anatomía, previamente tenemos que definir tres elementos esenciales de la geometría, lo que es una recta, una semirrecta y un segmento. Una recta quiere decir que es una línea geométrica que cuenta con infinitos puntos, donde no tenemos un inicio y un fin determinado. Una semirrecta se define como esta sucesión de puntos, pero con un inicio totalmente determinado, pero con un final no determinado. Y por último, segmento es una sucesión de puntos geométricos donde vamos a tener tanto un inicio y un final totalmente determinado. Un elemento importante es que la unión de dos semirrectas me va a llevar a cabo a la formación de un plano. Y estos planos se pueden delimitar justamente en torno a los tres elementos de semirrectas que se van a encontrar en un espacio de 3 dimensiones. Vamos a encontrar en la geometría una semirrecta que me va a determinar el eje cefalocaudal. En el estudio de la geometría vamos a encontrar 3 semirrectas que me van a justamente a delimitar los espacios dimensionales. Vamos a contar con un eje cefalocaudal que va a delimitar la dimensión de la altura, un eje transverso que va a delimitar la anchura y un eje anteroposterior que me va a delimitar lo que es el grosor. Es en este sentido que los ejes pueden tener diferentes combinaciones, dando así a conocer 3 planos de las dimensiones geométricas: el plano de color rojo, el plano de color celeste y el plano de color verde. Así dando a conocer lo que es el plano frontal, el plano sagital y el plano transversal. Para comprender de mejor manera y poder tener una uniformidad en cuanto a la definición de los términos anatómicos, es que necesitamos conocer la posición anatómica. Esta posición nos va a ayudar
ya que las descripciones corporales y términos que hacen referencia a las porciones y segmentos del cuerpo se hacen justamente considerando esta posición, la que vemos en este dibujo. La posición anatómica se define como un cuerpo erecto con una visión hacia adelante, que se escribe también hacia el infinito, con las manos mirando hacia adelante, como también la porción del brazo y del antebrazo. Los pies se encuentran de forma paralela, con los dedos mirando hacia adelante. Sumamente importante es considerar que los planos definidos anteriormente, según los ejes que los van conformando, van a someter a lo que es el cuerpo humano en la posición anatómica, como lo podemos ver acá. Y de esa forma vamos a obtener una figura del cuerpo humano con una diferente composición y por ende vamos a poder determinar y poder observar diferentes estructuras del cuerpo. Aquí vemos cómo el plano transverso me va a delimitar el cuerpo en una porción superior y otra inferior. El plano frontal me va a delimitar una porción del cuerpo anterior y una posterior, mientras el plano sagital lo va a hacer en una porción derecha y otra porción izquierda. Ahora, una vez que contamos con el cuerpo en posición anatómica, es sumamente importante entender los términos de relación que se van dando en el cuerpo humano. Estos pueden estar influenciados altamente desde la posición o plano que estemos estudiando al cuerpo humano. Los términos que hacen referencia a anterior y posterior son términos anatómicos que van a delimitarse justamente en el plano frontal. Al ver el plano frontal del cuerpo, me va a delimitar por delante y por detrás. Entonces, anterior significa todo lo que quede hacia adelante del plano frontal. Vemos acá el plano con un color amarillo, por eso que estas letras tienen el color amarillo, y posterior justamente es todo lo que vemos desde el plano hacia atrás, con el color respectivo acá, con este color verde agua, como se le describe, y las letras con el mismo color correspondiente. El otro término de sumamente importancia es superior e inferior. Los términos superior e inferior van a hacer referencia. Superior, que va hacia el cráneo, hacia la cabeza. Por eso es que también este término se puede conocer como cefálico, ¿sí? Es decir, cuando hablamos hacia cefálico o hacia superior, es una porción del cuerpo que va hacia arriba, mientras que porciones del cuerpo que van hacia abajo se conocen como inferior o también como caudales. Entonces podemos hablar del término superior cefálico e inferior caudal. Los siguientes términos van a hacer referencia a porciones que se pueden encontrar más lejos o más cerca del punto medio corporal. Como podemos ver en esta imagen, hay una persona en posición anatómica, pero además vamos a tener una línea en un eje cefalocaudal que va a pasar por la mitad del cuerpo, dividiendo así a esta persona en una porción derecha y en una porción izquierda. Cuando los elementos del cuerpo se van acercando a este eje cefalocaudal que está en la mitad de esta persona, nos vamos a referir hacia medial. Mientras si el elemento se va alejando de lo que es este eje, se va a considerar lateral. Un ejemplo. Acá tenemos el hombro, la región del hombro, y acá tenemos el dedo pulgar. El hombro, como se encuentra más cercano de este eje, va a ser medial, mientras el dedo pulgar, como está más alejado en este caso del eje cefalocaudal que va a dividir el cuerpo en dos mitades, se considera una porción lateral del cuerpo. Y en sí mismo, cuando sobre todo nos vamos a referir en porciones de extremidades, en este caso la extremidad superior y extremidad inferior, vamos a tener dos términos. Proximal significaría una porción
de la extremidad, sea superior o inferior, más cercana al cuerpo, mientras que distal sería una porción más alejada, en este caso, del cuerpo. Por lo tanto, si solamente nos fijamos en la extremidad superior, la región del hombro está hacia proximal, mientras que la región de mano en este caso sería hacia distal. Otros términos son el término superficial, medio y profundo. En el estudio de la anatomía hay una disciplina que se conoce como la disección. Disección viene del término de cortar. Por lo tanto, los anatomistas realizan diferentes cortes de una misma estructura o segmento corporal. Y de esa manera van estudiando los diferentes tejidos que van conformando el cuerpo. Cuando nosotros vamos a tener un segmento delimitado, ya cortado, como lo podemos ver acá en las imágenes, vamos a utilizar el concepto de superficial cuando son tejidos y o elementos que están más cerca de la superficie corporal, es decir, más hacia afuera, y el término profundo, lo que se encuentre más hacia interna. Y lo que se encuentre entre medios de la porción superficial y profundo se conoce como porción término medio. Un ejemplo de esto, la piel sería un elemento superficial, el hueso que estoy apuntando acá sería un elemento profundo, mientras el tejido subcutáneo, esta porción que vemos de color amarillo, se conoce como una porción media. Acá les presento una tabla con cada uno de estos términos que hemos revisado hasta el momento. Y acá agregar otra cosa, es que cuando estudiamos a un cuerpo, y lo podemos ver desde frente, también se utilizan los términos ventral y dorsal. Y esto se relaciona justamente porque en los mamíferos, incluyéndonos, la mayoría de estos son cuadrúpedos. Entonces, por lo tanto, lo que da hacia mirando el cielo de la porción, imaginémonos, de un perro, vendría siendo la porción dorsal, mientras la porción que da hacia el suelo sería la porción ventral. Esos términos también se pueden mantener para las personas. Pese a que no somos cuadrúpedos, venimos de una corriente de evolución de un origen en común, en este caso de los mamíferos. Por lo tanto, esos términos, ventral y dorsal, también van a ser indicación en caso de nosotros, en las personas, de la porción que se encuentra en el frente, es decir, si estuvieran mirando hacia anterior, y dorsal si estuvieran mirándolo de hacia atrás, desde el torso. Otros términos de importancia es de ipsilateral y contralateral. Si me devuelvo a esta imagen, por ejemplo, ipsilateral haría indicación a porciones del cuerpo del mismo lado. Ejemplo, esta extremidad superior derecha es ipsilateral con la extremidad inferior derecha, y contralateral sería en este caso la extremidad superior derecha es contralateral con respecto a la extremidad superior izquierda. Otros términos importantes de conocer son los términos de movimiento del cuerpo humano. Acá podemos ver que tenemos a una persona en posición anatómica, pero la estamos observando bajo diferentes planos. En las porciones de dibujo que tenemos acá arriba en esta fotografía, estamos viendo figuras, es decir, partes de lo que es un cuerpo, en este caso de un humano, y la estamos analizando en un plano sagital. Vemos acá en este punto de origen, nos vamos a fijar en esta imagen, con una cabeza erecta tal como lo habíamos definido en posición anatómica. Si ustedes se dan cuenta, cuando la cabeza se inclina hacia adelante, va a haber una disminución del ángulo en esta zona del cuello, en la región cervical. Por lo tanto, lo que es la región del mentón se va acercando hacia el pecho. En este sentido, hablamos que el cuello está realizando una flexión. Cuando vuelve a su posición normal, se considera extensión, y cuando esta persona comienza a extender más allá el cuello hacia atrás de la posición anatómica, se conoce como hiperextensión. Entonces, por lo tanto, nosotros nos vamos a referir a flexión cuando vamos a tener una disminución del ángulo
en este caso de una articulación, o de dos puntos del cuerpo donde se unen, en este caso el cuello con el tórax. Extensión es cuando vamos a tener un aumento de ese ángulo, y en el caso que vamos a tener un aumento del ángulo más allá de la posición anatómica recientemente definida, se va a conocer como hiperextensión. Y es así como se puede observar este mismo movimiento tanto de lo que es la extremidad superior, en este caso en totalidad, de la posición anatómica. Voy a disminuir el ángulo levantando el brazo, eso se va a considerar flexión. Una vez que vuelva a la posición anatómica es la extensión, y cuando yo extiendo este brazo más allá de la posición anatómica se conoce como hiperextensión. Lo mismo también sucede con el codo, la articulación del codo, también con la mano, con la extremidad inferior, con la rodilla, y acá en este caso hablamos de una flexión lateral cuando vamos a tener una disminución del ángulo, pero mirando la persona desde un plano frontal. Acá nuevamente otras imágenes que hacen alusión justamente a estos términos. También considerar que en la mano vamos a tener unos movimientos especiales. Cuando se une la yema de los dedos se conocen como oposición. Cuando nuevamente la mano vuelve a la posición anatómica, es decir, con la palma totalmente abierta, se conoce como reposición. Y en el momento, cuando giramos la palma y esta mira hacia atrás, se va a conocer como un movimiento de pronación, mientras al volver la palma a la posición anatómica se conoce como supinación. Y acá vemos también una serie de movimientos que podemos encontrar en el cuerpo humano. Otro movimiento importante que no salía en las imágenes anteriores es el movimiento de rotación, que se puede originar en lo que viene siendo acá en las extremidades. Es decir, cuando las extremidades o las porciones van girando sobre un punto, realizando un movimiento en el plano transverso. Una cosa importante es que los movimientos no tan solamente se van a llevar a cabo en un plano. Como habíamos visto anteriormente, estos movimientos se están realizando, por ejemplo, en el plano sagital, este movimiento se está realizando en el plano frontal, sino que además estos movimientos se van a dar en torno a ejes. Supongamos acá un movimiento en el plano transverso, como una rotación, se va a realizar un movimiento en el eje que falte para delimitar el plano. Me explico. El plano transverso está conformado por un eje de dimensión anteroposterior y por un eje transverso. Por lo tanto, el eje que falta para completar una tercera dimensión es el eje cefalocaudal. Por lo tanto, el movimiento de rotación que se está dando en el plano transverso se va a dar en torno al eje cefalocaudal. En el caso de un movimiento frontal, por ejemplo, cuando se aleja la extremidad superior del cuerpo, es decir, cuando estamos levantando el brazo en el plano frontal, ese término de movimiento se conoce como abducción. Y cuando se termina, es decir, cuando de una abducción voy a retomar el brazo a una posición nuevamente hacia la posición anatómica, es decir, acercando al brazo al cuerpo, se conoce como aducción. Por lo tanto, en el plano frontal delimitado por los ejes cefalocaudal y transverso, los movimientos de abducción y aducción se están realizando en un eje anteroposterior. Y los movimientos del plano sagital, como ya lo vimos, la flexión y la extensión, se van realizando en un eje que en este caso sería el eje transverso. ¿Por qué? Porque el movimiento se está llevando en el plano sagital, que es un plano compuesto por el eje anteroposterior y cefalocaudal. Otra cosa importante es que el cuerpo, en cada una de las regiones de la anatomía superficial, se va delimitando en diferentes zonas, por lo que es muy importante saber el nombre de cada una de estas y reconocerlas para la anatomía descriptiva y o también para los estudiantes y futuros funcionarios del área de la salud para dar una buena descripción de la zona afectada del cuerpo. Es importante también recalcar nuevamente que en cada uno de los planos vamos a ver diferentes porciones del cuerpo y lo vamos a ver a través de diferentes cortes, y de esta manera vamos a poder objetar diferentes estructuras según el corte. Acá vemos
un corte frontal, donde podemos delimitar lo que son en la región del tórax, un corte tanto también de los pulmones y del corazón, que nos permite estudiar cómo se va distribuyendo los tejidos que conforman al pulmón, y podemos observar las cámaras cardíacas como también la composición interna, en este caso del lumen, es decir, del espacio por donde circula la sangre. Acá vemos el corte sagital, en este caso de una mujer, en la que podemos apreciar cómo sería la composición interna de algunos órganos pélvicos, como la vejiga, el útero, el recto y el canal anal. Y por último acá vamos a tener un corte de una sección transversa de la cabeza, donde en este sentido podemos apreciar cómo el macizo craneal está cubriendo al tejido nervioso central y cómo también va a disponer dentro de este mismo cráneo los globos oculares. Ahora, estos cortes son de suma importancia en el ámbito clínico, ya que tenemos que saber la disposición de los órganos y la visión tanto de un punto de vista del plano coronal, del plano sagital y del plano transverso, siendo de esa manera importante determinar bien la disposición de los tejidos de forma normal para poder reconocer en el estado patológico. Las referencias utilizadas para realizar este video son las que se encuentran acá a continuación, y esperando que este video les sea de utilidad para su estudio, me despido atentamente. No olviden suscribirse y darle me gusta a este video. Por su atención y comprensión, muchísimas gracias.